asustarlos, ¿verdad? O sea, realmente estas ecuaciones son reales, ¿verdad? En las que nos quedamos ayer, ¿verdad? Entonces, vieron ustedes cómo realmente nosotros partimos de la ecuación de campo eléctrico de una carga puntual, ¿verdad? Solo cambiamos, en vez de una carga puntual, poner diferencial de carga. De ahí lo que eran los vectores de posición de la fuente y del punto campo, pues lo fuimos calculando en el camino, con las ideas que ya hemos visto. Lo nuevo fue el diferencial de carga, que en este caso, como la carga está distribuida de manera superficial, es esa sigma, que ese sigma es densidad superficial de carga. Sigma, densidad superficial de carga. En general se puede escribir como las unidades, como coulombios sobre metros cuadrados, ¿verdad? Porque la carga está distribuida de manera uniforme en una superficie, entonces, en una área. Entonces es coulombios sobre metros cuadrados. Ese es sigma. De tal manera que cuando yo multiplique por el diferenciales de x' y de y', estos dos son diferenciales de longitud. Entonces me va a dar metros aquí, y metros por metros, metros cuadrados. Esos metros cuadrados se cancela con metros cuadrados de aquí, y entonces ya tendría yo las unidades de carga, ¿verdad? Las unidades de carga. Si nos vamos a la siguiente página, que es donde nos quedamos, ¿verdad? Hablamos que estas son las componentes del campo eléctrico, ¿verdad? Hay que hacer los cálculos. Les pido por favor que digamos, indaguen un poco, trabajen en esta integral. Yo les voy a explicar ahorita cómo se abordan estas integrales, ¿vaya? Con ejemplos sencillos. Nosotros tenemos que, por ejemplo, tenemos x, diferencial de x, pues la integral de esta función, x elevado a la potencia 1, sería x cuadrado sobre 2, ¿verdad? En el caso que dan límites de integración a b, ¿verdad? Entonces, pues sería nada más b cuadrado sobre 2 menos a cuadrado sobre 2, ¿sí? Ahí está. Ahora, bueno, aquí, este es potencia 1, no tiene que ver con el apóstrofe de acá de la fuente. ¿Va? Solo estoy dando una explicación. ¿Qué pasa cuando hay una integral doble? Hay dos diferenciales, ¿sí? Hay dos diferenciales. Por ejemplo, x, y, ya mi función puede seguir siendo solo x, no hay problema. Pero yo quiero agregarle algo más y le coloco xy, diferencial de x, diferencial de y. O sea, es una integral doble. Ahora, siempre me van a dar límites de integración. Por ejemplo, digamos que de 0 a 1 aquí y de 0 a 2pi, por decir algo. ¿Sí? Entonces, según el orden en que están los diferenciales, así voy a integrar. ¿Verdad? Entonces, aquí tengo los límites de integración. Por ejemplo, este diferencial de x sería para la primera integral. Este diferencial de y para la segunda integral. Los límites de integración en ese orden los miro, ¿verdad? Entonces, si yo quiero integrar ahorita, integro, por ejemplo, para diferencial de y. Integro para diferencial de y, entonces, para mí, ahorita que voy a integrar con respecto a y, todo lo que sea con respecto a x, lo veo como constante. Entonces, lo puedo sacar de esta primera integral. ¿Qué voy a sacar entonces? Voy a sacar 0 a 2pi, porque esto es en x diferencial de x, por la integral de y, diferencial de y aquí sería de 0 a 1. ¿Sí? Porque ahorita voy a integrar con respecto a y. Entonces, para mí, todo lo que no sea y, lo miro como constante. Entonces, hago la primera integral.
me queda de 0 a 2pi x de x multiplicado por lo que me dé aquí, que sería la integral de y, como es con respecto a y, sería y cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a 1, ¿sí? Entonces esto va a ser igual, la integral de 0 a 2, a 2pi, x de x, y aquí sería y, evaluamos en 1 primero y después en 0. 1 al cuadrado es 1 entre 2 es un medio, menos la evaluación en 0, que sería 0 al cuadrado sobre 2, 0, ¿sí? Entonces solo queda un medio. Solo queda un medio. Ese resultado se va a multiplicar con este x de x. Entonces, ese 1 medio es una constante, lo puedo sacar de la integral, quedándome igual a 1 medio, la integral de x de x de 0 a 2pi. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a integrar con respecto a x. ¿Cómo? Aquí tengo x de x, ¿verdad? X es la misma variable que está escrita en mi diferencial. Entonces, pues va a ser la misma forma. X al cuadrado sobre 2, un medio, x al cuadrado sobre 2, evaluado de 0 a 2pi, ¿verdad? Evaluamos primero en 2pi, me quedaría aquí multiplicado esto, quedando, este 2 lo puedo multiplicar con el 1 medio, quedando un cuarto de x al x, que sería 2pi elevado al cuadrado, menos un cuarto, la evaluación de 0 al cuadrado. Al final aquí este cuadrado va a ser 2 al cuadrado es 4, entre 4 es 1 y queda solo pi cuadrado. ¿Sí? Ese sería el resultado de la integral. Una integral doble. ¿Verdad? Entonces, más o menos ese es el procedimiento. ¿Verdad? Entonces, uno tiene que tener mucho cuidado cuando tiene este tipo de integrales en las variables de integración. Entonces, si nosotros observamos, esto lo voy a ir borrando porque solo estoy explicando. Ustedes pueden indagar un poco más o pueden hacer consulta. La idea es que ustedes vean que estos campos de estudio no es así como que solo me va a aparecer una cosita. No, no. Aquí hay que poner mucha mente, ¿verdad? No es nada del otro mundo, pero sí hay que trabajar en varias cosas, ¿verdad? Entonces, voy a borrar esta parte, ¿verdad? Porque voy a ocupar el espacio. De todos modos, el video yo solo vamos a tratar de conservarlo, ¿verdad? Bueno, entonces, en estas integrales, si vemos, así como letras, hay tres letras. Está x', y y z cuadrado. El x' está relacionado con su diferencial de x', y' con su diferencial de y', z, ahí no aparece diferencial de z, ¿verdad? Y toda integral debe estar con su respectivo diferencial, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si yo le doy a usted el diferencial de x, pues aquí esa integral solo es x, ¿sí? Si la evaluación es de 0 a 2pi, pues sería evaluado de 0 a 2pi y sería 2pi menos 0. Y sería 2pi, ¿sí? ¿Ya? ¿No han comido chicos? Apaguen sus micrófonos porque cualquier interrupción pues ya daña los videos. Bueno. Becky está conectada. Bueno, hay 11. Entonces, vaya, una pregunta. Si yo lo coloco a usted, esto, ¿cuál sería el resultado de esto? ¿Alguien que me diga? Aquí es igual.
¿A qué es igual lo que yo he colocado ahí ahorita en el cuadro? ¿Alguien que me pueda decir? ¿Sofía? ¿Emily? ¿Gustavo? ¿Me escuchan? Billy. Ujú. ¿A qué es igual esto que está aquí en el cuadro? ¿Eda? ¿Mirta? Ingeniero, ¿no sería lo contrario de lo que tenemos arriba? Sería igual a dx. Bueno, aquí nosotros, este símbolo es el símbolo de una integral. ¿Sí? Pero si no tiene su diferencial, no le estoy diciendo nada. ¿Entiende? No tiene el diferencial, pues es nada más que un garabato, el que había puesto yo. Una integral debe estar con su respectivo diferencial, mínimo. Si yo coloco diferencial de x, esta integral tiene su respectivo diferencial y hay un teorema para esto, que la integral de dx es x. ¿Sí? Sí, como no hay límites, pues sería indefinida, uno pone una c, ¿verdad? Más c. ¿Sí? Pero tiene que haber un diferencial. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Sí, ingeniero. Ujú. Bueno, entonces ahora imaginemos que yo doy a usted. Usted si quiere contésteme, Gustavo, por favor. Z diferencial de X. ¿Qué haría aquí usted? Pues la Z. Z más C, porque es indefinida. Ujú. Emily. ¿Qué sería igual a esa integral? Sofía. Bueno, entonces en este caso Z es una constante. Entonces la puedo sacar de la integral y me queda Z, la integral de diferencial de X. Ya esta yo la conozco. Esta integral es Z por X más la constante C, en el caso que fuera indefinida, ¿verdad? ¿Estamos claros? Sí. ¿Verdad? Lo que quiero que entiendan que una integral tiene que estar con su respectivo diferencial y yo fijarme en el diferencial porque el diferencial es el que me dice con respecto a qué variable voy a integrar, ¿sí?
Y ya, la forma de la expresión que yo tenga aquí, pues, en este caso, son estas cosas que están aquí, ¿verdad? Por ejemplo, la primera EX es menos X' sobre X' al cuadrado más Y' al cuadrado más Z al cuadrado elevado a la 3 medios. Esa es mi función, ¿verdad? Entonces, yo quiero que ustedes trabajen y por lo menos les voy a dar la respuesta de las primeras dos integrales. Y la buena noticia es que estas integrales son ceros. X y Y son cero. Solo sobrevive EZ. EZ sí es distinto de cero. Entonces vamos a hacer esa integral. Yo siempre les he dicho que el apéndice, estas cositas que están ahí en el final del libro, ¿se acuerda que yo les he dicho? Que las tengan impresas y a mano. Porque aquí están las cosas que más se usan en este libro. Entonces, por ejemplo, aquí hay unos resultados de unas integrales que nos van a servir. Por ejemplo, nos va a servir esta. Nos va a servir esta primero. Y esta integral. O sea, aquí, en el nivel de este curso, no es que uno le va a exigir a usted que se sepa las integrales. O sea, que usted puede tener sus tablas de integrales. No hay ningún problema. ¿Estamos de acuerdo? Pero sí que usted trate de ver la relación de estas integrales con lo que usted tiene plasmado en la ecuación, ¿verdad? Entonces, ahí en mis ecuaciones yo veo de entrada un algo elevado a la 3 medios. X cuadrado más A cuadrado, el diferencial es de X, ¿verdad? Entonces, el A cuadrado es como una constante, ¿sí? Entonces, esos son los detalles que uno quiere que ustedes observen. Entonces, si me voy acá, bueno, entonces esta integral es distinta de cero y yo la he comenzado en la siguiente página. Y aquí es donde yo tengo escrita las integrales que se utilizan para resolver esta integral, ¿verdad? Entonces, primero, como z aquí no está en los diferenciales, aquí no está de z', ¿sí? No está. Entonces z lo veo como una constante. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que la puedo sacar de la integral, ¿verdad? En el siguiente paso. Y entonces esto va a ser igual. Entonces, estos teoremas yo los voy a tener anotados aquí. Solo quiero que vean la forma. Estos, recuerden que son teoremas, como quien dice, generalizados, que yo los puedo aplicar ya de forma, ¿cómo explicarle? Específica en algo. Entonces, por ejemplo, observo yo esta integral. A ver, esta integral todavía yo no la veo ahí. Este es y' al cuadrado más z cuadrado. No la veo ahí. La que yo sí veo ahorita es esta, mire. Esta sí la veo. Veo un diferencial, ¿verdad? Sobre x cuadrado más una constante. Porque la variable de integración aquí es x. A es una constante, ¿sí? Entonces, ¿quién puede ser mi constante aquí? Yo puedo pensar primero en integrar con respecto a y', ¿sí? Entonces, si pienso yo en integrar respecto a y', entonces todo lo demás lo veo como constante, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, aquí, si voy a integrar con respecto a y', lo que yo voy a ver como constante es este x' al cuadrado y este z cuadrado. Entonces, cuando yo comparo con esta integral que está aquí, para mí a cuadrado va a ser igual a x' al cuadrado más z cuadrado. Y x cuadrado, pues va a ser el y' cuadrado, ¿verdad? Solo es como un intercambio que uno hace para usar el teorema de la integral, ¿verdad? En una integral que yo tengo aquí planteada, ¿verdad? Planteada y tengo que resolverla. Entonces, voy a sacar
Esto lo voy a decir que es constante por este momento, ¿sí? Ya tengo que tener claro yo que yo voy a sacar de esa integral, z va a ser igual. Voy a sacar, bueno, sigma está aquí, sobre 4pi epsilon 0, la integral de menos infinito a más infinito, z por dx', la integral de menos infinito a más infinito, de y' sobre, aquí por ejemplo voy a poner yo, la propiedad conmutativa o asociativa me permite a mí que yo pueda poner primero y' cuadrado más, y lo voy a poner entre paréntesis, x' al cuadrado más z al cuadrado, para tenerlo como quien dice separado. Voy a poner corchete aquí para que no me confundan las cosas, ¿verdad? Esto lo lleva uno despacio, ¿verdad? No es que a lo loco para que no haya equivocación, elevado a la 3 medios. Entonces, si yo digo acá que a cuadrado, para poder utilizar esta integral que está aquí, es igual a x' al cuadrado más z cuadrado, entonces yo ya tengo resuelta mi integral, porque ahí dice que es igual a 1 sobre a cuadrado, ¿sí? Multiplicado por x sobre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado, ¿sí? Entonces, este es mi x, cuando yo comparo esta integral, y este es mi a cuadrado, ¿sí? Entonces, así puedo aplicar la integral. Una cosa muy importante, cuando tiene uno estas integrales impropias, es que, por ejemplo, la integral de menos infinito a más infinito de una función f de x, a la hora de evaluarla, no la evalúo así como f de b menos f de a, sino que creamos unas nuevas variables para significar estos límites. Y tratamos, si este es mi f de x, de que si aquí tengo menos infinito, acá tengo más infinito, hacer como una partición de intervalo, por ejemplo, en 0, para poder evaluar la integral en los intervalos. ¿Qué quiere decir esto? Que esta integral sería igual a la integral de menos infinito a 0 de f de x más la integral de 0 a más infinito. ¿Sí? A más. Aquí no me lo agarra. A más infinito f de x. ¿Sí? Entonces, de tal manera que yo para evaluar, yo no puedo hacerlo así con esos infinitos, sino que hay unos teoremas que dice que hay que crear otras variables para esos infinitos, de tal manera que yo al final lo que termino evaluando son límites. Entonces, para cada infinito usted va a crear una variable. Trate de usar variables que no estén conectadas a la integral que está aquí. Por ejemplo, no use a cuadrado, no use a, no use x', no use y', no use z. Otra variable, por ejemplo, yo puedo usar w. Es para los límites de integración. Entonces, va a ser igual. Dice uno ahora. Vamos a decir, el límite, la primera integral, cuando una variable, por ejemplo, w, tiende a menos infinito, de la integral de w a 0, ¿sí? F de x, diferencial de x, más otra variable para este límite que es más infinito, más el límite w, uso la b, b tiende a más infinito, ¿de quién? De b, porque b está acá en la parte superior, desde 0 a b, de f de x, de x. O sea que resolvemos la integral y nosotros lo que terminamos haciendo es evaluando en primero esta integral en w y 0, ¿sí? Y después evaluamos el límite, cuando w tiende a menos infinito. Y en la segunda parte, pues, evaluamos primero en b y en 0, y por último evaluamos el límite. ¿Verdad? Así se tratan las integrales impropias. Entonces,
Idealmente lo primero que uno tiene que hacer desde el punto de vista matemático, ¿verdad? Pero nosotros pues estamos en física, no vamos a ser tan estrictos, sin embargo sí hay que plantearlo de esta manera. Solo que voy a pensar yo primero en la integral, ¿verdad? Entonces ya conecté yo que mi integral la puedo resolver con esta que está aquí, ¿verdad? Ya dije quién era a cuadrado y quién es x'. Entonces quiere decir que si yo encuentro este resultado, va a ser igual a sigma sobre 4pi epsilon 0, la integral de menos infinito a más infinito de z de x'. Esta integral de y' prácticamente ya la he hecho, o sea que ahorita no voy a poner el símbolo de integral, ¿sí? Lo que sí es cierto es que tengo que evaluar los límites, ¿verdad? Entonces voy a poner ahorita solo la expresión que nos da de resultado, ¿verdad? Que va a depender de aquí. Dice que es 1 sobre a cuadrado. ¿Quién es a cuadrado? X' más z, más z cuadrado. Entonces sería 1 sobre x' al cuadrado más z cuadrado multiplicado por x. Dice, ¿quién era mi x aquí? Era y', porque es la variable de integración que estoy usando ahorita. Multiplicado por y', ¿verdad? No está al cuadrado, miren, solo está como a la potencia 1 sobre la raíz cuadrada. Ya no es elevada a la 3 medios. La raíz cuadrada ¿de quién? De y' al cuadrado más x' al cuadrado más z cuadrado. ¿Sí? Solo he puesto el resultado de la integral. Me está quedando un poquito feo en esa parte. Lo voy a cambiar. Si entiende que hasta aquí va la raíz cuadrada, ¿verdad? Y aquí vamos a ver el corchete lo más. Ahí está. Entonces, no, tenemos que evaluar, ¿verdad? Pero primero hay que plantearlo como límite. Entonces, vamos a evaluar esa parte de allá y lo demás lo seguimos escribiendo. Voy a crear una copia de esta página para que el dato me sirva. Entonces, ya todo esto lo voy a borrar porque ya tengo un resultado. Ya tengo un resultado que es este que está acá. Entonces, ya voy a pensar como límite la evaluación. Acuérdense que es de menos infinito a más infinito. Entonces, EZ va a ser igual a sigma sobre 4pi epsilon 0, la integral de menos infinito a más infinito de z por dx', multiplicado por el límite cuando una variable w tiende a menos infinito, ¿de quién? De y', sobre y' al cuadrado más x' cuadrado más z cuadrado. Esto está en una raíz cuadrada. Raíz cuadrada evaluado
evaluado desde W hasta 0. Así habíamos dicho, ¿verdad? Más el límite cuando la variable b tiende a más infinito de la misma función, porque es la misma función que voy a evaluar. Y' sobre la raíz cuadrada de y' al cuadrado más x' al cuadrado más z al cuadrado. Completamos la raíz cuadrada. Y esta va a ser evaluada desde, aquí sería, si es de menos infinito a 0, de 0 a b, ¿sí? Esa es la evaluación. Entonces, ya aquí nosotros primero evaluamos en la variable y', ¿sí? En el primer límite, w, y en el segundo límite, la b. Entonces, va a ser igual. Sigma sobre 4pi epsilon 0. No sé cómo vamos con el tiempo. Faltan 4 minutos. La integral menos infinito más infinito, z de x' multiplicado por el límite cuando w tiende a menos infinito. Aquí evaluamos primero en 0, en y', ¿verdad? En y' es que vamos a evaluar. Entonces sería 0 entre algo que va a quedar ahí, pues va a ser 0, ¿cierto? Entonces ya de un solo 0. Menos el w menos w sobre la raíz cuadrada de w cuadrado más x' al cuadrado más z al cuadrado. Raíz cuadrada. Más el límite cuando b tiende a más infinito. Primero evaluamos en b, ¿cierto? Quedando b en el numerador sobre la raíz cuadrada de b cuadrado más x' cuadrado más z cuadrado. Algo me faltó y es que eso está multiplicado todo por a cuadrado, ¿se acuerda? 1 sobre a cuadrado. ¿Y a cuadrado quién era? Era x' al cuadrado más z al cuadrado. O sea, es esto mismo que está aquí en este paréntesis, nada más que ya no está el radical. Ese producto debería haberlo hecho acá antes, pero se me había olvidado escribirlo y hasta ahorita me acordé. Esto lo voy a borrar porque después lo vamos a ocupar, pero está en la página anterior. Entonces, eso. Entonces, cuando yo ahorita voy a evaluar mis límites. Los límites al infinito, por ejemplo, cuando w tiende a infinito, normalmente se hacen de esta forma. Por ejemplo, cuando evalúo límites infinitos, x tiende a más infinito, por ejemplo, esto sobre x cuadrado más a cuadrado, lo voy a hacer pequeño para no hacer tanto escándalo. Entonces, ¿cómo se hace cuando tenemos estas situaciones? Viene uno y agarra de toda la expresión, la variable en la cual va a evaluar ahorita es x. Para acá es w y para aquí es b, ¿cierto? Pero yo para explicar estoy usando la x. Entonces, agarra uno de toda la expresión esta, la variable que está evaluando, que en este caso es x, con la mayor potencia. ¿Cuál es la mayor potencia? Es x, ¿verdad? No es x cuadrado, porque si yo saco la raíz cuadrada a ese x cuadrado me queda x. Entonces realmente es x. ¿Y qué hacemos ahora? Dividimos esa x entre el numerador y entre el denominador. Entonces, si es así, quedaría límite x tiende a más infinito de x entre la raíz cuadrada de x cuadrado más a cuadrado sobre x. ¿Sí? Como lo he hecho tanto en el numerador como en el denominador, no hay ningún problema. En el numerador que tengo, x entre x es 1. Queda 1. Pero acá,
¿Cómo hago aquí? Esta X que está sin potencia, está fuera del radical, la introduzco dentro del radical. ¿Cómo va a entrar? Como X cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando ya entra el radical, va a entrar como X cuadrado y va a quedar X cuadrado entre X cuadrado, 1. Y A cuadrado entre X cuadrado, pues va a quedar, esto va a quedar como límite. X tiende a más infinito de 1 sobre la raíz de 1 más A cuadrado entre X cuadrado, ¿sí? Entonces, cuando yo evalúo el límite lo estoy evaluando en X, ¿sí? Entonces, A cuadrado es constante. Entonces, si X tiende a más infinito, ¿qué es más infinito? Un valor grande positivo. Entonces, suponiendo que evaluamos aquí una constante cualquiera, que está elevada al cuadrado, entre un valor grande, esto tiende a 0. Por lo tanto, aquí solo queda 1 más 0, la raíz de 1 es 1 y 1 entre 1 es 1, ¿sí? Este caso es cuando es más infinito. Cuando es menos infinito, ahí habría que tener más cuidado. Porque entonces, bueno, siempre es X, como es X cuadrado el que entra al